Habitualmente damos o escuchamos un mensaje de la palabra de Dios con una lectura y tratamos de interpretar o explicar lo que Dios nos está diciendo y aplicarlo a nuestra vida. La idea de hoy es un poco diferente. Estuve pensando especialmente en este día que se festeja el Día de la Biblia. Estaba mirando, como ustedes vieron cuando subía, en 1569 allí, Cipriano de Varela, un 26 de diciembre, sacó la primera edición de la Biblia. Y hay muchas más cosas de historia para contar, pero no voy a contar más. Y a partir de eso y de otras situaciones, se buscó festejar el mes de la Biblia y también el Día de la Biblia, que después, por sociedades bíblicas, etcétera, etcétera, se hace el tercer domingo del mes, que es hoy, ¿no? Así que, pensando en todo eso, empecé a ver lo que la Biblia dice, expresa de la propia Biblia. Y es mucho más de los versículos que estamos acostumbrados a ver o a leer. Hay muchas cosas que podemos sacar, digamos, como un jugo impresionante de lo que es, de lo que significa, de cómo ha actuado, de cómo actúa la palabra de Dios hoy en día, aún entre nosotros. Y quisiera leerles un versículo que lo vi hoy esta mañana. No había pensado en ese versículo, pero pido la primera imagen. Tenemos un PowerPoint que es una pequeña cosa para apoyo o para que ustedes tampoco se sientan con tanta letra. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En 2 Pedro 3:5 dice, parte del versículo: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La primera vez registrada en la Biblia que la palabra de Dios acciona, que ejecuta, está en Génesis, aunque la creación empieza antes. Así expresamente en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios. La primera vez que se habla de la expresión de Dios, por lo cual decimos salen palabras de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que durante la creación, más de 12 veces allí Dios se expresa creando, ordenando y bendiciendo por su palabra, obviamente. La primera vez que se nombra la palabra de Dios es en el libro de Génesis, el capítulo 15, versículo 1, que dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. Pero hasta ahí va a ser que yo lea versículos, porque después voy solo a mencionar, y le puedo dar todos los versículos que ustedes necesitan para ver que lo que se está diciendo es lo que dice la palabra de Dios, pero no voy a mencionar los versículos para comprimir un poco el tiempo. A ver, tal vez Eduardo, mi cuñado acá, ¿te animás a agarrar el micrófono y sentado ahí leer? Que están diferentes colores solo para que no se entrevere, porque a veces leyendo todo el mismo color veo que uno se olvida. Gracias, Héctor. Ahí dice el libro de la ley, la palabra de Jehová, la palabra de Dios, la palabra del Señor, las palabras del Señor, la palabra de Cristo, la palabra de vida, las palabras de vida, el rollo del libro, las escrituras, las santas escrituras, las sagradas escrituras, la espada del Espíritu, la verdad, los evangelios, la palabra de la reconciliación, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la espada del Espíritu, palabras de gracia, la palabra de fe, palabra de la cruz, la palabra verdadera del evangelio, sanas palabras, la palabra fiel, la palabra de su poder, la palabra de justicia, la palabra profética más segura, el evangelio de vuestra salvación, evangelio de Cristo,
Evangelio de Dios. Muchas gracias. Evidentemente tendríamos que saborear cada una de esas expresiones o formas de decir acerca de diferente de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, en sí, la palabra Biblia quiere decir conjunto de libros, ¿verdad? Y nosotros hemos adoptado ese conjunto de libros y nos hemos acostumbrado a que, y todo el mundo, ¿no? Cuando decimos la Biblia, nos referimos a la palabra de Dios. En realidad, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero ahora nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Pero allí hay un montón de expresiones diferentes. Tal vez si yo les hubiera preguntado a ustedes, decían, la Biblia es, ¿cómo es? La espada del Espíritu, que es una muy conocida. Pero hay un montón que a veces nos olvidamos. El Evangelio de vuestra salvación, la palabra de justicia, la palabra de su poder, la verdad de la palabra, palabra de gracia, el rollo del libro, en fin, hay muchas palabras que están allí que estaría bueno dedicarse a verlas detenidamente cada uno en su casa. Si alguna vez quieren, les puedo pasar todo y ustedes después hacen su estudio, pero como tenemos que comprimir, vamos a seguir adelante y vamos a empezar a ser más lentos un poquito en algunas cosas para que las saboreemos más. ¿Qué es y cómo es la palabra de Dios? Acá yo puse algunos títulos, pero no pueden ser no exactos, tal vez lo que describen, pero van a tratar de ser lo más exacto posible. ¿Qué es y cómo es la palabra de Dios? Y antes de hablar de qué es, según lo que dice la palabra de Dios y cómo es, yo le pedí a 3 hermanos que en menos de 2 minutos cada uno de ellos me diga su experiencia de lo que es la palabra de Dios. No lo que dice la palabra de Dios que es, sino lo que es para cada uno de ellos. Así que le voy a pedir primero a Walter, después le voy a pedir a Nacho Flandes y después a Eduardo Vázquez que pueden pasar acá adelante y nos digan qué es para ellos la palabra de Dios. Recuerdo cuando recién me convertí que encontrar la palabra de Dios fue como un tesoro, ¿no? Antes de convertirme en realidad ya había comenzado a leer y empecé a encontrar verdades que me llamaban mucho la atención y cada vez fueron capturando más mi atención. Pero para definir la palabra de Dios voy a ser un poco infantil. Y yo me recuerdo cuando era niño, miraba a Tío Rico, Macpato, y estaba Hugo, Paco y Luis, que eran Boy Scouts y tenían el manual de cortapalos. En ese manual encontraban todas las soluciones a los problemas, ¿no? Yo me acuerdo que hasta alguna vez, siendo niño, dije, lo tengo que tener. Pero bueno, no existe, no es verdad. Pero sí en la palabra de Dios podemos encontrar todo el consejo que necesitamos para vivir. Y para mí es como un manual, ¿no? Como una dirección. Era eso nada más. Buenos días, hermanos. Bueno, pensar en la palabra de Dios para mí es 3 cosas, ¿no? Brevemente, en primer lugar, desde adolescente, conociendo la palabra de Dios era para mí y es como un tesoro, porque uno en ella encuentra tanta riqueza, tantas verdades, tantas cosas que son tan valiosas y sobre todo poder conocer a Dios a través de la palabra de Dios, ¿no? Así que lo primero que pienso es en un tesoro, en lo segundo es en la guía que ella nos da, porque en las diferentes circunstancias de la vida, etapas de la vida, siempre en ella encontramos lo que necesitamos. Y en tercer lugar, pensar en la palabra de Dios para mí es pensar en poder, porque solo la palabra de Dios tiene un poder inimaginable para transformar mi vida en primer lugar y también sirviendo al Señor y buscando que otros puedan conocer del Señor y seguirle, podemos ver el poder de Dios también en la vida de otros a través de su palabra. Así que todo eso es para mí la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí ha sido refugio. Eso, cuando Eduardo me preguntó el otro día si podía pensar en algo de esto, enseguida me vino a la mente refugio, un lugar donde acudir. Y en momentos de dificultad, en momentos tristes, en momentos de dolor, creo que todos hemos experimentado eso en la palabra de Dios, un lugar donde acercarnos a Dios, donde refugiarnos y volver a tener esa relación con Él. Muchas gracias. Seguramente cada uno de ustedes podría decir algo muy personal de lo que es para ustedes la palabra de Dios. Y quisiera compartir lo que dice la misma palabra. La palabra dice que es verdad, que es acrisolada, que significa limpia, pura y sólida,
Palabra limpia es como plata refinada, purificada, es perfecta, es pura, creo que ya lo habíamos dicho, es maravillosa, es lámpara, es lumbrera, es dulce, es fuego también. Dice allí en Jeremías, mi palabra es fuego como martillo que quebranta la piedra. Así también es la palabra de Dios. Es fiel y digna, es inspirada por Dios, toda. Es provechosa para enseñar. Es palabra de autoridad. Es poder de Dios. Es viva. Es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vive y permanece para siempre. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Decíamos que es inspirada por Dios y útil. Después vamos a mencionar en otro momento lo que sigue. Es para que nos aprovechemos o le sacamos de ella lo mejor para cada uno de nosotros. Eso no dice, eso lo agregué yo. Siguiente, lo que la palabra de Dios genera o hace. Allí, en Deuteronomio, Dios dice que da su palabra para que el pueblo aprenda a temerle. Y también eso es para nosotros. Por la palabra de Dios aprendemos a temerle. Convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice allí, con guardar la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios limpia. Qué importante es a los jóvenes que piensen en esto. Yo recuerdo una vez que vino el hermano Eduardo Carté y decía, si ustedes no tienen tiempo para hacer el devocional, igual lean la palabra, porque es como el agua en el colador. El agua pasa, pero limpia. Así que jóvenes, muy atentos para cada día ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios limpia el camino. Hace entender, ya dijimos que alumbra, nos da gozo, alegría en nuestro corazón, santifica la palabra de Dios, penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuántas cosas que están reveladas allí nos muestra que Dios nos desnuda delante de Él por su palabra, sabe muy bien cómo somos. Salva almas, salvó las nuestras, nos hacen sabios, nos pueden hacer sabios. Allí también leemos en Timoteo que es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para instruir en justicia, una de las que más sabemos, ¿verdad? A fin de que nosotros, sus hijos, seamos aptos para hacer toda buena obra. Si será importante en nosotros la palabra de Dios. Por eso no vuelve a Dios vacía. Siempre hay un fruto. Cuando estamos frente a la palabra de Dios, tal vez no todos demos un fruto de lo que escuchamos hoy, pero en alguno de nuestros corazones va a haber fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y va a provocar algo en alguno de nosotros, que la idea de Dios es que sean todos para gloria de su nombre. Es prosperada, no pasa. Allí dice en Hechos 12:24 que crecía y se multiplicaba la palabra, que vamos a ver más adelante, porque Dios usaba hombres y mujeres para ello. Crecía, se multiplicaba, prevalecía poderosamente, también dice en Hechos 19. Siguiente título. ¿Cómo debo apropiarme de la palabra de Dios? Un título un poco raro, pero allí en Éxodo se le dice al pueblo de Israel, y ojo que muchas cosas que se le dicen al pueblo de Israel, aunque no se nos dicen exactamente en el Nuevo Testamento, son perfectamente aplicables a nosotros porque somos el pueblo de Dios. Allí en Éxodo le dice Dios que la ley de Jehová esté en tu boca. Después dice que hay que hacerla. En Josué 1:8 le dice en aquella
en aquel momento tan especial del pueblo de Israel, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, y tal vez muchos de nosotros, capaz que de día o de noche, pero de día y de noche no es tan fácil, ¿verdad? Ojalá que sí. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es un problema de selección. Yo hago lo que me parece de la palabra de Dios. Hago todo lo que Dios me pide en su palabra. Dice en Deuteronomio 6:5, y me pareció también muy importante, y atentos padres, porque esto puede cambiar la vida de sus hijos y la vida de su familia. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino, al acostarte y al levantarte, todo el tiempo, todo lo más posible. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no tengo escrito en los postes de mi casa y en las puertas un versículo. Sí tengo alguno en la pared. No sé si todos tienen, pero es un lindo testimonio, sobre todo cuando viene un inconverso, alguna vez me ha pasado, y que ve. Para los creyentes también, que tenemos cerca algo de la palabra de Dios en nuestro hogar. Estamos diciendo a quién pertenecemos, estamos diciendo a quién creemos y estamos diciendo que lo que dice allí es lo que nosotros también sentimos y compartimos para con los demás. Sigue diciendo en Deuteronomio en otro capítulo, por tanto pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las atarás como señal en vuestra mano y serán frontales entre tus ojos, un poco lo mismo. Y dice después, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas. Y allí habla de vuelta en el camino, etcétera, etcétera, y las escribirás en los postes y las puertas de tu casa. En 1 Samuel, algo sumamente importante y que no hay que pasar por alto. Y allí no dice ni que es para el pueblo de Israel este concepto, ni dice que es para la iglesia, pero sí es para todos los hijos de Dios. 1 Samuel 15:22 dice, allí Samuel cuando el problemita con Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Obedecer es mejor que muchas cosas. Podemos estar en muchos ministerios, podemos predicar la palabra, podemos tener, digamos, una posición dentro del pueblo de Dios que ayude a empujar el resto, que sea un ministerio que bendiga a todos, pero para Dios lo más importante es que en nuestra vida, desde lo más íntimo, obedezcamos a su palabra. No nos olvidemos de esto. Y como decíamos, no es selectivo. Algunas cosas sí, otras no. Lo que me parece, yo creo que no están así. Yo interpreto de otra manera. Ya vamos a ver algo más de eso de la interpretación en algún otro versículo. La siguiente, por favor. Nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Allí en Juan dice que nosotros debemos oír la palabra, porque el que la oye y cree en ella tiene vida eterna. Y hasta hoy es eso, la elocuencia de un predicador, lo mejor que podamos decir, y todo nos salva. Lo que salva es el oír la palabra de Dios y creer en ella, ¿verdad? También allí me gusta mucho ese versículo, a veces no lo he entendido porque parece casi despectivo, pero por supuesto no es así. Cuando el Señor Jesús en Lucas le manda a decir que están su madre y sus hermanos, y entonces Él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son mi madre y mis hermanos.
Después tengo algunas anécdotas del Antiguo Testamento sobre la actitud frente a la palabra de Dios, pero vamos a suprimir para no ocupar tanto tiempo. Nuestra actitud debe ser también, como decíamos, obedecer, guardar los mandamientos, dice la palabra, poniéndolas por obra. No solo uno habla, bueno, yo soy obediente a la palabra de Dios, pero a veces hay cosas que no ponemos por obra, tan sencillas y que vemos y que yo no quisiera repetir porque cualquiera podría decir, me está hablando de mí. Y cuando habla la Biblia sí está hablando de nosotros, pero de cada uno de nosotros, no de uno en especial. Así que las palabras de Dios es para poner por obra. En Nehemías 8, capítulo 5, allí cuando Esdras abre el libro a ojos de todo el pueblo, me gusta cuando dice, y el pueblo estuvo atento. ¿Y saben que no solo estuvo atento? ¿Se acuerdan sin leerlo qué más pasó enseguida de eso? Cuando escucharon, estuvieron atentos, lloraron y también, está bien, se humillaron, dice allí, y también dijeron amén y adoraron, amén. Después cuenta cómo los levitas hacían entender el libro, pero vamos a seguir más adelante. Job dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. La importancia de un siervo de Dios que da a la palabra de Dios. Después nos invita o mejor dicho, lo que tenemos que hacer como actitud es escudriñar las Escrituras, estudiarlas, a ver qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que está expresando, qué es lo que yo tengo que hacer con respecto a esto. Pero para eso hay que escudriñarla, hay que conocerla. Allí en Hechos 17:11, los de Berea, hoy hay un seminario, ¿no?, de Berea, pero saben que el primer campamento que hubo de las iglesias nuestras se llamó Berea, y allá levante la mano el que estuvo en ese campamento. Víctor Rincón estuvo en ese campamento, un campamento de la espada que se llamó Berea, que era solo de hombres en aquel momento, y dice que en Hechos que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esto era así. No era cuestión de escuchar lo que alguno decía y qué bueno, qué sensacional lo que dijo, No, se fijaban si era de acuerdo a lo que estaba escrito. En Hechos dicen otras cosas, dice que la palabra de Dios habla, que anuncia, que predica, o mejor dicho, se predica, se difunde, se divulga. Esto lo tendría que haber dicho en otro momento, pero enseña, se desea oír, se recibe con solicitud, se recuerda a otros y se cumple con respecto a nuestra actitud. Se alaba la palabra de Dios, se anda en ella, me regocija, me hace aprenderla, entenderla, esperar en ella. Allí el salmista dice, en tu palabra he esperado. Y también dice, tu ley es mi delicia. ¿Es así la palabra de Dios para vos? ¿Es así la palabra de Dios para mí? ¿O te aburre? Yo sé que hay cosas que son difíciles. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé a leer el libro de Números y Levítico, decía, ay, por favor, ¿cómo puedo seguir? Me costó, ¿no? No era fácil, pero la palabra de Dios debe ser para nosotros delicia, dulce, como decíamos en otro de los momentos que hablamos antes. Debe ser deseada, ordena mis pasos, debemos amarla. En Segunda de Reyes, el capítulo 22, versículo 8, hablando de Josías, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste, y entonces allí Jehová, compensa la actitud de Josías. Se dejó entregar o dejó que la palabra penetrara en su corazón y se enterneció y se humilló delante de Dios.
debe ser por nosotros glorificada, pero también debe ser sembrada. Creo que por allí hoy decía, la palabra de Dios es una semilla. Si no lo decía, lo decimos, porque dice allí en el sembrador que la palabra es la semilla, pero vos y yo tenemos que ser los sembradores. ¿Se acuerdan que alguien dijo o estimuló a los hermanos a que en lo posible en este mes regaláramos una Biblia? ¿Lo has hecho? Pensalo. En Romanos 1:16 hay un versículo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Este es un versículo para que nos dé vergüenza. ¿Por qué? Porque si no expresas el Evangelio alguna vez en tu vida a tus vecinos, a tus conocidos, a tu familia que se está perdiendo, es tremendo. Porque ese Evangelio, la palabra de Dios, es poder para salvación. Vamos al último. Allá hay una imagen de alguien hablando desde un rollo, que es la palabra, y dice, la palabra es para transmitirla, difundirla, decir lo que ella dice. Y yo agregué acá, no adulterarla. En Números 22:38, aquel profeta, digamos, tan especial, por decirlo de alguna manera, Balaam, le dice a Balac: yo he venido a ti, mas ¿podré hablar cosa alguna? Y así expresa este profeta, con todo lo que podemos decir en contra de él, dice: la palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y eso nos invita a no poner nosotros palabras que no están en la Biblia, a no dar mensaje de algo que no dice la palabra de Dios, sino a tratar de ser un instrumento en sus manos. Oró para eso Guillermo hoy. Quiera Dios que así sea. Yo no quiero que sea nada acá como ninguno de los que habla de aquí, sino que la palabra de Dios nos esté hablando a nuestro corazón. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré, dijo este hombre. A Jeremías se le dijo, no se le dijo ojo, pero yo estoy diciendo ojo, no retengas palabra. Lo que Dios te dice en su palabra no es para quitarle nada, sino es para compartirla y recibirla toda. En Hechos 4:29, los discípulos están pidiendo algo muy especial y tan lindo que me ha gustado mucho. Dice: concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda fuerza, con toda energía, con todas ganas, hablen tu palabra. Denuedo es coraje, valor, temeridad. Te da un, sí, no, sabes que sí, yo leo la Biblia y tenemos que hacer todo lo posible por contar a otros lo que dice la palabra de Dios sin ningún tipo de vergüenza. Segunda Tesalonicenses, también oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y es así, la palabra de Dios debe correr con un folleto, por la radio, por la televisión va a estar saliendo en estos días. Ahora Eduardo va a contarnos algo. Y así tiene que ser. Y en Salmo 147:15 dice: velozmente corre tu palabra. Porque Dios no es un Dios que no quiere que no se le conozca, sino que quiere que todos les conozcan y lleguen a arrepentirse para recibirle como un Dios salvador. En 1 Corintios 9:16 dice el apóstol: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Me gustaría, no en este momento, pero en otro momento, que paráramos en una reunión de hombres, en una de damas, ustedes, que paráramos y conversáramos de esto. ¿Qué significa esto que dijo el apóstol? Ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Que Dios le iba a castigar? ¿O significaba algo que salía de su propio ser que no podía contener? No puedo dejar de hablar a otros de Cristo. Para eso fui elegido por Dios, para que se difunda el mensaje de salvación.
En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 2 Timoteo 2:4 dice: esto se le dijo a Pablo, a Timoteo, pero también es para nosotros. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Pero yo no soy predicador. Sí, no tenés el don de tal vez de expresarte de una forma popular. Busca la forma de transmitir la palabra a otros. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y quiero terminar con un versículo que está en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ustedes creen que si nosotros tomamos estas palabras a Josué para nosotros, no va a ocurrir lo mismo en nuestra vida? Que si no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda de lo que quiere Dios para nosotros y que está en su palabra, ¿Dios no nos va a prosperar en todas las cosas? Seguramente sí. Que así sea, que el Señor bendiga su palabra. Para que sepan, tenía 10 hojas y la hemos comprimido, 5 hojas, 10 carillas, las hemos comprimido en este tiempo. Pero no nos olvidemos de que es un verdadero tesoro para cada uno de nosotros. Esa palabra creo que la usó Walter y yo decía, es lo que yo siento que es para mí